Los mercados se encuentran pendientes de las palabras de Janet Yellen la próxima semana, donde será la reunión de la Reserva Federal y donde se presume que se dirá algo más sobre los tipos de interés en el país norteamericano. Para tratar los asuntos de actualidad, también de todas las turbulencias que ha provocado China, si pueden proseguir, cómo se encontrará la situación en los próximos meses, contamos con Amílcar Barrios, que es analista de inversiones de Tresis. ¿Qué tal, Amílcar? Hola, ¿Cómo estás? buenas. Lo primero, ante el panorama global, con la reunión de la FED ya a la vuelta de la esquina, ¿es momento de tener paciencia en estos instantes? Bueno, realmente tener paciencia ahora, hemos necesitado paciencia en los últimos meses realmente. Sí que es verdad que ahora, viendo que la subida de tipos pues, podría producirse próximamente ya en la próxima reunión, mediados de mes, sí que es verdad que la paciencia parece ser un poco más necesaria que nunca, pero realmente lo que vemos no es tanto que haya que tener paciencia, sino realmente pensar hasta qué punto los mercados son extremadamente dependientes de los bancos centrales. Lo hemos visto recientemente y lo seguimos viendo ahora. Parece como que los inversores tienen realmente un miedo, podemos decir, a lo desconocido, a lo que sea la normalización de las políticas monetarias a nivel global, con lo cual sí que es verdad que hace falta paciencia por una razón, y es que este desconocimiento de qué puede suceder, primero con la FED y luego veremos con Inglaterra y más adelante otros países, es lo que está generando volatilidad extrema en muchos casos en los mercados financieros mundiales. China sigue siendo uno de los temas de actualidad. En principio, por todas las caídas que hemos visto, el congelamiento de su economía. Entonces, quería preguntar si creen que se calmará del todo o si todavía puede continuar esta tormenta, este terremoto en Asia. Bueno, esa tormenta o terremoto realmente, para nuestro parecer, ha sido una grandísima sobrereacción del mercado. Hemos visto que efectivamente China se está desacelerando, hemos visto que no crece como antes y los datos de producción industrial, por ejemplo, que empiezan a ser pues, más débiles de lo que han siendo. Pero también realmente, pues eso, aparte que esta sobrereacción, que en muchos casos, por ejemplo, la bolsa de Shanghái, pensamos que la corrección ha sido sana, porque esta revalorización del 130-140% en 9 meses, pues era excesiva realmente. Entonces, esos pequeños pinchazos sí que vienen bien. Luego, realmente, ¿qué es lo que vemos? Que efectivamente pues ha sido una tormenta a nivel bursátil. De arriba el macroeconómico, pues sí, el PIB está bajando, ya no se puede seguir creciendo realmente al 10%, sino es lógico que estés desacelerándote. Pero realmente ¿a qué se debe esto? Y es lo que nosotros pensamos, o parece que podemos estar viendo, que es el desapalancamiento realmente de los sectores, la economía antigua de China, es decir, la economía basada en la inversión, la economía basada en las exportaciones, y cómo, sin embargo, nos fijamos en lo que son las nuevas variables a las que las autoridades quieren que tenga la nueva economía china, que son el consumo, por así decirlo, que sería pues ventas minoristas, o el crédito también, como están o creciendo, o en el caso del crédito, por ejemplo, alcanzando nuevos máximos. Con lo cual, a nivel macro sí que pensamos que China, pues la antigua economía está dando paso a la nueva economía. Entonces, en este periodo de transición es lógico que se produzca esto. Entonces, mientras tanto, sí que es verdad que los inversores, aparte de todos los problemas que da la bolsa de Shanghái, sí que es verdad que están con cierto temor o están en stand-by un poco a la espera a ver por dónde tira realmente el entorno macro de China, o entorno también inversor a nivel internacional para con China. Por otro lado, hemos visto la rebaja del rating a Brasil por parte de Standard & Poor's. Ahora califican sus bonos como bonos basura. Y quería preguntar si considera que ahora mismo deberíamos estar al margen de estar en fondos que estén expuestos a Brasil. Bueno, si hablamos de lo que es exposición directa a Brasil, hace bastante tiempo que, por lo menos desde Tresis, sí que evitamos los fondos que sean más que Brasil, Latinoamérica. El problema es que, claro, cuando inviertes en Latinoamérica a nivel de fondos, por lo general tienden a seguir al índice que representa un 50% Brasil, con lo cual indirectamente estás invirtiendo en una gran medida en Brasil. Entonces, realmente, ¿por qué realmente nosotros desaconsejamos antes y seguimos haciendo ahora el invertir en fondos LATAM o fondos Brasil, podemos decir? Lo primero es la macro, que hemos venido viendo y nos ha confirmado Moody's con la rebaja del rating, como decíamos muy bien antes. Pues realmente la macro no funcionaba, y es la propia Dilma la que se ha dado cuenta y ha conformado un gobierno que, desde un punto de vista económico, pues sí que está haciendo esfuerzos pro mercados, un poco para satisfacer los mercados en contra de las políticas que había venido siendo su primer mandato, con lo cual aquí la macro, el propio gobierno se da cuenta que falla, incluso la inflación en este entorno mundial de desinflación en Brasil sigue tirando, con lo cual una macro que nos acompaña para empezar y es un buen factor. Luego también tenemos el hecho de las materias primas. Cuando un país vive de las materias primas en porcentaje de PIB, como lo hace Brasil, pues es lógico que en un mundo a día de hoy, con los precios por los suelos o mínimos en muchos casos de varios años, desde antes de la crisis incluso, pues sí que es verdad que es lógico pues que Brasil no es un país en el cual es una gran idea invertir hoy. Y luego tenemos un tercer factor, que es el hecho de que Brasil sea emergente en un momento, mejor dicho, en el que la FED está a punto de subir tipos, si no en septiembre,
en diciembre, sino a principios de 2016, y es el hecho de ser un país que cuenta con déficit por cuenta corriente. En este momento en que es un país emergente que encima tenga déficit por cuenta corriente, la verdad que es un firme candidato para sufrir los mayores ataques de volatilidad, ventas por parte de los inversores internacionales, con lo cual tenemos una conjunción de tres factores que hacen que prefiramos evitar la región LATAM y centrarnos en emergentes en otras regiones. Otra cosa, se avecina ahora temporada de elecciones. Tenemos Grecia, Portugal, España, las de Cataluña que ya están a la vuelta de la esquina. ¿Prevén ustedes una rotación en sus fondos ante este panorama o seguirán sin cambios? ¿Cuáles son sus previsiones? Bueno, o sea, hablando por lo que es nuestras tesis de inversión, sí que es verdad que pues no, el riesgo político, para empezar, es un riesgo que está ahí, es parte del juego, y la verdad que el hecho de gestionarlo pues, se acerca prácticamente al imposible. Hasta que no se conocen los resultados, pues el mercado puede especular o no, y sí que es verdad que si las encuestas, por lo general encuestas, enseñan un resultado que puede ser negativo para el mercado, pues los inversores sí que es cierto que tienden a sobrereaccionar, con lo cual las pérdidas son mayores y eso incluso genera luego oportunidades de compra en muchos casos. Lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo con toda seguridad. Pero realmente cuando hablamos, pues, por ejemplo, de España, que es lo que nos toca ahora, nosotros, personalmente, desde mayo, cuando fueron las elecciones autonómicas, a partir de ese momento sí que es verdad pues, que empezamos a ver pues, un poco lo que puede ser la ingobernabilidad, la falta de cultura de pactos que puede ser la nueva normal en la política española, con lo cual sí que es verdad por un tema de volatilidad, especialmente externa, por el desconocimiento de la política española, preferimos lo que es la apuesta pura por España, retirarlo de nuestras carteras, a pesar de que seguimos confiando desde un punto de vista macro en España. Pero sí que es verdad que por el mero hecho del ruido, de la política, del desconocimiento, sí que es verdad, pues preferimos seguir jugándolo, que no nos importa, y seguimos teniendo posiciones en fondos más diversificados, tanto en la zona euro como también podría ser fondos paneuropeos, con lo cual aquí no vemos gran problema. Aunque luego también, respecto a la pregunta que hemos visto, si hemos visto tendencias de cambio en los tipos de inversión, las tendencias no han ido respecto al calendario político, sino más bien por tema de materias primas o países como Brasil. Sí que ha provocado que muchos fondos recientemente hayan estado rotando sus carteras de lo que era de estas tesis de inversión, de materias primas principalmente, o Latinoamérica, hacia más lo que es la demanda interna, que es donde realmente vemos que hay crecimiento, donde se consolida cada día que pasa, poco a poco y lentamente, pero sí que es verdad que la demanda interna europea o zona euro se va consolidando y sigue siendo una buena apuesta para empresas españolas. Así, con este entorno que estamos describiendo, ¿qué recomendación concreta haría para invertir ahora? ¿En qué tipos de fondos haría? ¿Un fondo más bien mixto? ¿Un fondo pues, más bien de renta variable? ¿Cuál sería su principal apuesta? Bueno, nosotros seguimos viendo para 2015, de momento, si nada cambia, a la renta variable como el principal generador de rentabilidad en este entorno. La renta fija seguimos pensando que tiene un riesgo asimétrico muy grande, realmente por valoración únicamente, y sobre todo en un entorno en que la Fed puede empezar a subir tipos ya, el Banco de Inglaterra a seguirle, y veremos luego cómo sigue la inflación y las tendencias o las posibles actuaciones del Banco Central Europeo, Banco de Japón o China incluso, pero sí que es verdad que a día de hoy vemos la renta fija que representa un gran riesgo. Aquí precisamente por esto es por lo que llevamos meses ya recomendando el invertir en bonos flotantes de Estados Unidos, es decir, a medida que se positivice la curva americana de renta fija, a medida que suba tipos la Fed, pues es un tipo de activo que debería haberse beneficiado, con lo cual llevamos meses y vamos a seguir invirtiendo en esta clase de activo, que es de los pocos en los que a día de hoy vemos que puede ser una apuesta relativamente segura dentro de lo que es la renta fija. Y luego, cuando decíamos en renta variable, nuestra apuesta pues sigue siendo, llevamos prácticamente 2 años hablando ya de Europa y mantenemos nuestras mismas tesis. Es Europa en base al euro depreciado, a costes energéticos bastante reducidos, el soporte del Banco Central Europeo y luego, por supuesto, el programa de reformas a nivel general o no, que ha habido principalmente en algunos países, pero sobre todo el que haya provocado también esta nueva recuperación que estamos viendo en datos de PIB, datos de PMI. Falta la inflación, pero eso es realmente algo, la inflación general, que no la subyacente, con lo cual sí que es verdad que vemos que son factores que apoyan. Luego también hablamos, por supuesto, de Estados Unidos, nos sigue gustando, sí es cierto que las valoraciones obviamente están más ajustadas que el caso europeo, con lo cual aquí razón de más para darle mayor peso a Europa. Anotamos estas recomendaciones de Tresis. Muchas gracias por haber venido y le esperamos para la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.